Muy buenos días, gracias Mirellita, y buenos días los que están conectados para escuchar esta charla que es sobre la intoxicación por cobre. Las preguntas pues las haremos al final cuando termine la presentación. ¿Qué es el cobre? Vamos a darles una pequeña recordatorio de lo que es el cobre. Es un metal de color pardo rojizo, brillante, dúctil, muy maleable, resistente a la corrosión y buen conductor de la electricidad y el calor. Es el metal de más usos que se utiliza para la fabricación de cables, líneas de alta tensión, maquinarias eléctricas y en aleaciones, siendo las dos más importantes el latón, una aleación con el zinc, y el bronce y una aleación con el estaño. El cobre ya era conocido en épocas prehistóricas y las primeras herramientas y utensilios metálicos probablemente eran de cobre. Las propiedades químicas se combina con todos los elementos no metálicos, excepto el hidrógeno, boro, carbono y nitrógeno. Sus generalidades. El cobre es el tercer metal más consumido en el mundo actual, luego del hierro y el aluminio, ya que sus aplicaciones en la industria eléctrica y siderúrgica son muy numerosas. Algunos de estos usos más comunes son electrónica y telecomunicaciones. El cobre se emplea como un conductor eléctrico en la fabricación de cables eléctricos y coaxiales, así como en el interior de generadores, motores y transformadores eléctricos. Además, los circuitos integrados y numerosos componentes de los sistemas informáticos contemporáneos requieren de cobre para su fabricación. Se usa en la fabricación también de monedas. La importancia del cobre en la naturaleza. El cobre es un elemento sumamente abundante en la naturaleza, que cumple un rol vital en los procesos fotosintéticos de las plantas, así como en el mantenimiento celular, nervioso, óseo e inmunitario de los animales vertebrados. El cobre es un metal cuya versatilidad ha permitido su aplicación en medicina, agricultura y en agricultura. En la naturaleza, el cobre se encuentra en su forma metálica de color anaranjado rojizo y en sus compuestos de cobre presentes en minerales. Los iones metálicos, el ion cuproso y cúprico, participan en funciones biológicas como la respiración celular. Asimismo, el cobre es utilizado como catalizador para la obtención de productos naturales y polímeros. Se lo utiliza en el transporte. Numerosos vehículos automotores requieren de cobre para sus partes y repuestos, tales como radiadores, frenos, cojinetes, además del necesario cableado para los componentes eléctricos. Igualmente, se emplea en aleaciones para elaborar partes del casco de los barcos. Se utiliza en la fabricación de monedas. La mayoría de las monedas del mundo están compuestas por cobre en diversas aleaciones con níquel, estaño y otros metales, como el aluminio o el bronce. En la construcción y el ornato también encontramos cobre. Debido a su resistencia a la corrosión, el cobre y el latón se emplean en vez del plomo tradicional en la mayoría de las tuberías de agua, en tantos conjuntos residenciales como industriales o comerciales. Esto se debe a que el plomo es nocivo para la salud y el cobre es un metal arquitectónico común. También se usa para los pomos de las puertas, para las estatuas de las plazas, las campanas de las iglesias y para el amplio segmento del sector de la construcción. La mayoría de las tuberías de las casas, de las fábricas, antes eran de plomo, pero ustedes saben que el plomo es nocivo para la salud, entonces estos han sido cambiados con tuberías de plomo con ciertos revestimientos en algunas ocasiones, ¿no? En otras utilizan pues solamente las tuberías de plomo. ¿Qué ocurre con el cobre en el medio ambiente? El cobre se libera desde fuentes naturales, como el polvo llevado por el viento, la vegetación en descomposición y las actividades humanas como el manejo municipal de desechos sólidos y la quema de combustible fósil. En el aire, el cobre generalmente se adhiere a las partículas, a la materia particulada, y puede alejarse bastante de su fuente. En el agua, el cobre generalmente se adherirá
a la tierra si es posible o se disolverá. El cobre se adhiere a la tierra donde las plantas lo pueden absorber. Los moluscos, como las almejas y las ostras, pueden acumular cobre en sus cuerpos. El cobre no se degrada en el medio ambiente. Las formas que tenemos de exposición al cobre. Las personas ingieren cobre al consumir agua potable y alimentos y al inhalar el cobre en el aire. El agua potable puede contener niveles altos de cobre si su casa tiene tuberías de cobre y agua ácida. Esto es más probable que suceda en los edificios o las casas nuevas en los que fueron renovados recientemente con plomerías de cobre. Usted podría estar expuesto también a vapores de cobre si trabaja o vive cerca de un sitio de minería o agricultura que usa cobre o de unas instalaciones que procesan cobre. La tierra cerca de las minas, las instalaciones de procesamiento o los sitios de vertedero de desechos podrían tener mucho cobre. ¿Qué enfermedades puede causar el cobre? Inhalar polvos, aerosoles o cristales de cobre pueden irritar la nariz y la garganta y causar mareos y dolores de cabeza. La exposición prolongada puede ocasionar inflamación del pulmón y cicatrización permanente. Esto lleva a una disminución de la función pulmonar. Las personas que han ingerido estas sustancias se han enfermado gravemente o han muerto. Toxicidad del cobre. La toxicidad por cobre es un tipo de envenenamiento por metales causados por un exceso de cobre en el cuerpo, también llamado coperiridis. Puede ocurrir por comer alimentos ácidos cocinados en utensilios de cobre sin recubrir, o por la exposición a un exceso de cobre en el agua potable u otras formas medioambientales. En los sitios muy alejados de la ciudad donde utilizan estos utensilios de cobre para la fabricación en forma artesanal de estas conservas o mermeladas, utilizan los utensilios de cobre sin revestir muchas veces. Entonces, debemos darnos cuenta en los lugares donde nosotros vamos a adquirir estos productos porque podemos estarnos contaminando por un exceso de cobre, ya que con el calor y el cobre y el dulce, pues nos va a generar una liberación alta de cobre y nosotros vamos a ingerir sin darnos cuenta, obviamente, ¿no? La intoxicación por cobre. Los anillos de Kaiser-Fleischer son unos anillos de color dorado o dorado verdoso que aparecen alrededor de la córnea. Estos anillos aparecen cuando existe acumulación de cobre. En ocasiones son el primer signo de la enfermedad de Wilson. Toxicidad y causas. Como les decía, la toxicidad se produce muchas veces por la utilización de los utensilios de cocina, en los cuales el cobre es el principal elemento estructural. En oposición a los revestimientos de cobre, el cobre en su interior o de color cobre, perdón. En algunas veces fabricados sin un material que lo aísle cuando está destinado a ser usado en un número de tareas culinarias específicas como la preparación de conservas o merengues. Existe, por otra parte, utensilios de cocina hechos de cobre que están forrados con un metal no reactivo para prevenir el contacto entre alimentos ácidos y el elemento estructural del cobre de estos utensilios. Una toxicidad aguda y concurrente es la exposición al cobre. De la exposición al cobre es posible cuando se cocina o se guardan alimentos altamente ácidos en recipientes de cobre sin aislamiento, por periodos prolongados de tiempo o por exposición de productos alimenticios a las sales reactivas de cobre. Intoxicación por cobre. Obtener demasiado cobre de forma regular puede causar lesión hepática, dolor abdominal, calambres, náuseas, diarrea y vómito. La intoxicación por cobre es poco común en las personas sanas. Sin embargo, puede ocurrir en personas con la enfermedad de Wilson, un trastorno genético poco común. Las concentraciones de cobre son mayores en el hígado, cerebro, corazón y riñones. Aunque el músculo muestra concentraciones de cobre poco elevadas, al constituir una masa importante representa el 40% del cobre presente en el organismo.
El cobre se acumula en el cerebro y rompe la barrera sangre-cerebro. Ello causa la acumulación de la proteína beta-amiloide, la que nos da origen al Alzheimer. Este metal provoca atascos de este tipo de proteínas que el sistema de eliminación de residuos del cerebro no puede borrar. El cobre en el cuerpo humano. Vamos a hablar ahora del cobre como oligoelemento y qué es necesario para el cuerpo humano. El cobre en la sangre y en el torrente sanguíneo existe en dos formas, vinculado a la ceuroplasmina. La ceuroplasmina se produce en el hígado. Esta almacena y transporta el cobre en la sangre a las partes del cuerpo que lo necesitan y el resto lo libera, vagamente vinculado con la albúmina y moléculas pequeñas. Oligoelemento indispensable es el cobre para la formación de la hemoglobina al movilizar el hierro, elemento catalizador de numerosas enzimas como la catalasa, peroxidasas y citocromo-oxidasas. El requerimiento diario de cobre para el organismo es de 2 miligramos. La función, para resumirles, es necesario para la formación de hemoglobina y glóbulos rojos. Ayuda a la formación de enzimas, participa en la transportación y absorción del hierro, participa en la síntesis de lípidos, proteínas y carbohidratos. Es importante para la salud ósea y de tejidos. Ayuda a mantener la salud del sistema nervioso. Forma parte de la elaboración de colágeno y elastina. Aporta energía. Es importante para el desarrollo neurológico. Previene el envejecimiento prematuro. El organismo usa cobre para llevar a cabo muchas funciones importantes, como producir energía, tejidos conectivos y vasos sanguíneos. El cobre también ayuda a mantener el sistema nervioso y el sistema inmunitario y activa los genes. El organismo también necesita cobre para el desarrollo del cerebro. La absorción de cobre tiene lugar en el intestino delgado, entrando en la superficie mucosa de las células por difusión facilitada, en el interior de las células intestinales capaces de absorber cobre. La absorción de cobre tiene lugar en el intestino, ahí hay un gráfico. En el interior de las células intestinales capaces de absorber el cobre, los iones cúpricos se encuentran unidos a la metalotionina, frente a la que muestran una mayor afinidad que es el zinc. Se cree que la cantidad de cobre que se absorbe depende de la cantidad de metalotionina en las células mucosas. ¿Dónde encontramos cobre? Fuentes alimenticias, las ostras y otros mariscos, los granos enteros, las legumbres, las nueces, las papas y las vísceras, riñones, hígado, son fuentes de cobre, buenas fuentes de cobre en la dieta, al igual que las verduras de hoja oscura. Las frutas deshidratadas como ciruelas, el cacao también tiene, la pimienta negra y la levadura. Entre los grupos de alimentos, los lácteos y sus derivados, carnes y embutidos, vísceras como el hígado, riñones, sesos, la codorniz, jamón serrano ibérico, pescados, moluscos, crustáceos, como el cangrejo, nécoras similares, ostras, langostas, los huevos, los frutos secos, los cereales y derivados. Los frutos secos, todos los frutos secos contienen cobre, los cereales y derivados, las legumbres, todas las legumbres, las frutas secas, albaricoque, ciruelas, uva pasa, verduras y hortalizas, el tomate entero enlatado, champiñones, las grasas. Este es un cuadro para que se den cuenta, los alimentos procesados, como el café descafeinado, tiene 182 miligramos de cobre por 100 gramos del alimento. El hígado de cordero, 6,98 miligramos de cobre por 100 gramos. El hígado de ternera, 5,83 miligramos de cobre por 100 gramos del alimento. Los cangrejos tienen 4,8 miligramos de cobre por 100 gramos de alimento. Las ostras también. 4,45 miligramos de cobre por 100 gramos de alimento. La harina de soya, 2,92 miligramos de cobre por 100 gramos de alimento.
La nuez, 2,29, el girasol, la pepita, 2,27, que es la que viene procesada. Langosta, cigala, pistacho, avena, pimiento, piñones. O sea, hay algunos ejemplos de la cantidad de miligramos que tiene por cada 100 gramos del alimento, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos consumiendo. Porque muchas personas, aparte de eso, pues consumen vitaminas. Y las vitaminas también contienen cierta cantidad de miligramos de cobre. Entonces no podemos nosotros consumir como el doble de lo que necesita el organismo, que ya vamos a ver qué cantidad es. También hay una deficiencia, también hay problemas cuando hay deficiencia de cobre en el cuerpo. La deficiencia puede causar neurotropenia, alteración de la calcificación ósea, melopatía, neuropatía, con síntomas similares a la deficiencia de vitamina B12 y la anemia hipocrómica, que no responde a los suplementos de hierro. Los síntomas de la carencia de cobre consisten en fatiga y debilidad debidas a una disminución en el número de glóbulos rojos, que nos va a producir la anemia, y a veces un mayor riesgo de infecciones debido a una disminución del número de glóbulos blancos. A veces aparece osteoporosis o daño neurológico, el cual provoca hormigueo y pérdida de sensibilidad en los pies y en las manos. Suele haber debilidad muscular, en ocasiones existe confusión, irritabilidad, depresión leve y la coordinación se ve alterada. La ingesta diaria, según la edad y los miligramos al día que debemos consumir. Los niños de 1 a 3 años de edad deben consumir 340 miligramos al día. De 4 a 8 años, 440 miligramos al día. Los hombres y mujeres de 9 a 13 años, 700 miligramos al día. De 14 a 18 años, 890 miligramos al día. De 19 y mayor de 70, 900 miligramos al día. Las embarazadas, 1000 miligramos al día. Y las madres lactantes, 1300 miligramos al día. Esa es una ingesta diaria recomendada. ¿Cómo saber si yo tengo un exceso de plomo en mi organismo? Hay varias pruebas, entre ellas la prueba de la ceuroplasmina. Esta prueba mide la cantidad de ceuroplasmina en la sangre. La ceuroplasmina es una proteína producida en el hígado, almacena y transporta el cobre desde el hígado al torrente sanguíneo y a las partes del cuerpo que lo necesitan. La prueba de ceuroplasmina se suele usar junto con pruebas de cobre para diagnosticar la enfermedad de Wilson. También la enfermedad de Wilson, cabe recalcar, es una enfermedad hereditaria. También se puede usar para diagnosticar afecciones que causan una deficiencia de cobre, o sea, muy poco cobre, ¿no? Las pruebas de ceuroplasmina se suelen hacer junto con otras pruebas. Estas incluyen pruebas de cobre en la sangre o en la orina y pruebas del funcionamiento del hígado. Determinación de cobre. Lo hacemos en análisis de sangre. Se puede controlar el funcionamiento del hígado y verificar el nivel de una proteína que fije el cobre en la sangre, lo que les acabé de explicar, la ceuroplasmina. Y así como el nivel de cobre en la sangre. El análisis en muestras de orina de 24 horas. Se recoge toda la orina desde la mañana en un recipiente especial durante las siguientes 24 horas. La determinación de cobre se la hace en el espectro de absorción atómica. En el caso de espécimes séricos es adecuada la técnica de la llama, mientras que para la cuantificación en orina e hígado es necesario utilizar la atomización electrotérmica. Los resultados. El rango normal del resultado de un análisis de ceuroplasmina en el suero es de 20 a 35 miligramos por decilitro. Si tiene la enfermedad de Wilson, su nivel de ceuroplasmina probablemente será inferior a 10 miligramos por decilitro. El rango normal de cobre total en la sangre es de 85 a 180 microgramos por decilitro. Y el rango normal en orina es de 10 a 30 microgramos por 24 horas. Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios.